¿Qué tal amigos del canal? Aquí estamos en un nuevo video. En esta ocasión tenemos una 2015 Chevy Silverado 2500 con el 6.0. Aquí vamos a reemplazar la transmisión. Esta transmisión lo que hizo fue que se quedó trabajando nada más en reversa. Para adelante ya no quiso nada. Vamos a reemplazarla. Ya la revisamos. El aceite sí huele poquito a quemado. No tiene ruido. Siempre que he cambiado las transmisiones hacen un ruido aquí adentro, empiezan a dar falla. Esta dice el cliente que no dio ninguna falla, nada más se paró corriendo y ya no quiso para adelante. A la misma vez que reemplacemos la transmisión, también vamos a empacar como siempre el sello del Rear Main Seal, el que va detrás del motor, en medio de la transmisión y el motor. Y vamos a cambiarle también el sello del cárter o del oil pan. Vamos también, ahorita es lo que vamos a hacer por lo pronto. Ya si se va viendo algo más, ya también lo reemplazaremos. Por ahora vamos a empezar quitando lo que viene siendo los tornillos de la barra. Miren, lo vamos a quitar, esta lleva tornillos aquí arriba. Vamos ahorita a ver si serán, no los he checado todavía, tal vez sean 15, tal vez sean 18, creo van a ser como unos 15, no los he visto bien todavía. Vamos a empezar quitando los 11 tornillos, 11 milímetros de aquí de la barra. Quitamos estos de aquí y vamos a quitar posteriormente la tuerca esa que les dije de arriba. Vamos a quitar las dos tuercas para quitar nuestra barra completa. Una vez que quitemos los tornillos 11 milímetros, vamos a darle unos golpecitos para que pueda salir porque va a estar un poco pegado. Pues vamos a empezar con eso y ahí les voy diciendo qué más se va a ir viendo. Bueno, aquí enseguida le voy a aflojar con esta tuerca a 15 milímetros. La vamos a aflojar y la voy a desconectar de aquí porque, como les digo, voy a cambiar toda la transmisión. Y esta transmisión no trae nada de estos porque esta la compré en el Auroson. Entonces no viene con nada de esto, ni este braque, no va a traer nada de eso, todo eso se lo tengo que poner. Entonces prefiero no desconectarle aquí. Ya ven que estos a veces ya los quitas y los pones y a veces ya quedan débiles, ya no quedan como ahorita que está bien pegado. A veces la goma ya de estarla quitando y poniendo se daña. Entonces ahorita prefiero quitarlo de aquí y ponerlo completo. El otro de aquí atrás, ese sí le voy a quitar lo que es nada más el puro ganchito que pueden ver aquí. Lo voy a quitar, a ver, vamos a ver si lo quitamos de una vez. Lo vamos a levantar. Ok, lo vamos a quitar para poder posteriormente picarle estos clips que vienen ahí. Viene uno por ahí como miren, lo voy a picar para que miren ese. Y viene uno aquí por la parte de atrás. Le picamos y le picamos el otro y ya se va el cable para afuera. Como ahorita tengo la cámara en la mano no puedo tomarles bien, pero como les digo, tienen que presionar y el de atrás y ya se va a ir para atrás el cable y ya lo van a poder remover. Bueno amigos, aquí ya le quitamos lo que habían visto, la parte de aquí, la patita de los cambios. Le quitamos el tornillo de aquí para que esté suelto. Le quitamos un tornillo 10 que iba aquí en este plástico para poder quitarlo ya. Desconectamos el sensor de oxígeno, que va aquí. Lo desconectamos de aquí arriba. Tienen que hacerle ese plástico blanco hacia atrás. Y luego, bueno, yo lo que hago es siempre meterle ese clip que está ahí, le meto el desarmador delgadito para levantarlo. Para levantar el clip que lleva ahí metido adentro. Ahí como pueden ver. Después de que le hago para atrás el plástico blanco, por ahí por adentro le meto en ese clip que está ahí para que se levante. Miren, ahí para que se levante ese clip, le meto el desarmador delgadito que tengo y ya lo jalo para afuera el conector. Ya el mismo de acá también lo tengo desconectado, miren. Aquí tengo también desconectado el del lado del pasajero. Ahí está ya desconectado el sensor de oxígeno. De este lado ya le quité la placa que va aquí. Es una lámina que cubre el calor de la transmisión, lo protege para que no le dé tanto el calor de este lado. Desconectamos aquí la tuerca 13 milímetros que agarra ahí arriba. Le quitamos el tornillo que va aquí con su tuerca. Aflojamos el de acá atrás, para que se pueda caer esta abrazadera que va aquí. Hicimos para atrás el clip de este lado. Vamos a mostrarles. Abrí el clip, normalmente va pegado hacia adentro. Lo saqué. Ahora sí ya puede dar vuelta el conector de la transmisión.
ahorita les muestro. Ya una vez que lo haces para afuera el clip, ahora sí puede girar esto. Ahí gira. Lo tienen que girar ustedes a que abra. Ahí está. Ahí está desconectado. Lo vamos a hacer a un lado. Ya lo tenemos suelto hacia arriba también. Desconectamos de aquí la manguera. Esta manguera que va aquí metida la soltamos. Quitamos el tornillo, la tuerca. ¿Dónde está? ¿Dónde está la tuerca? Ahí está. La tuerca que va ahí, la quitamos también. Todavía no he quitado por acá la barra, todavía está ahí colgando la barra. No la he quitado para que no me esté tirando aceite ahorita todavía. Ahorita ya retiramos el arrancador que va aquí. Le quitamos el cable y el conector. ¿Dónde está el conector? Vamos a ver. Aquí está el conector. Ese ya ven nomás. Este nada más se le levanta poquito el plástico y sale hacia atrás. La tuerca, creo que es 15 milímetros ese que va ahí la tuerca. Quitamos el arrancador, quitamos el tornillo 10 milímetros para quitar el plástico que va ahí. Ahora vamos a quitar los tornillos de la turbina que van ahí. El convertidor, turbina. Entonces eso es lo que vamos haciendo ahorita. Ahorita que quite los tornillos, voy a desconectar también las líneas de la transmisión que van aquí. Hay que soltar el tornillo y después vamos a quitar ese tornillo de acá para que empiece a tirar aceite. Yo ahorita he estado quitando todo lo que no ocupo tirar aceite. Ahorita voy a soltar los mofles y voy a quitar el puente que va aquí para que caiga la transmisión. Entonces ya puedo quitar la barra y ahí que se está escurriendo. Ahorita no quiero que me esté tirando aceite para que no me esté manchando aquí abajo. Por eso he avanzado quitando todo lo que puedo sin quitar nada de aceite. Bueno, vamos a seguir desconectando lo que es el puente y vamos a quitar los tornillos de la turbina. Bueno amigos, aquí tenemos ya el dado con su ratch listo para aflojar los tornillos. Aquí ahorita le di nada más una aflojadita leve para que miraran. Aquí tengo el dado 24 con el ratch largo. Mírenlo, ese llega hasta acá, hasta abajo, para estar girando la polea del cigüeñal y poder ver salir cada nuevo tornillo y aflojarlo. Miren, aquí vamos, ahí va, está la extensión, deteniendo, y aquí vamos, y así vamos a ir quitando cada tornillo que nos vaya saliendo. Le vamos dando vuelta con este y con el otro vamos a ir aflojando. Pueden usar la pistola si quieren, pero yo ahorita les estoy mostrando, en caso de que no tengan equipo, les estoy mostrando cómo hacerlo simplemente con el ratch y el otro ratch en la polea del cigüeñal girando. Bueno, vamos a quitar todos los tornillos para ir a quitar los mofles. Bueno amigos, ahí están los 3 tornillos que quitamos ahorita. Hay transmisiones que llevan más tornillos, eso es dependiendo de la marca, el modelo. Miren, aquí ya se gira libre. Creo que ese hoyo se ve creo que un poquito ovalado, así como un huevo. Hay flywheels o aros de estos que tienen uno de estos círculos de los tornillos, es como ovalado en forma de huevo. Cuando te toca ese es el primero que vas a poner y lo puedes apretar, ya que si los otros que son completamente como círculos los pones y los aprietas, como son un poquito más grandes, va a quedar un poquito de juego y el último tornillo ya no te va a quedar. O lo que tienes que hacer es apuntarlos todos primero, todos los tornillos, darle unas cuantas roscas y al final apretar. Pero es mejor si tiene el hoyo que es como en forma de huevo ovalado, es mejor primero poner ese y apretarlo. Cuando vayan a instalar la transmisión, fíjense, si ven uno de esos tornillos, déjenlo aquí como primero a la vista, lo aprietan y ahora sin problema pueden apretar bien los otros dos. Bueno amigos, ahí quitamos ya las 2 tuercas 15 que van ahí arriba. Y aquí tenemos aquí la barra reposando, ahí está abajo. Entonces vamos ya quitamos hace rato la tuerca que va aquí, les dije. Ahorita quitamos con los 13-16 o dado 21,
quitamos las tuercas de este lado y por el otro lado la agarramos con la llave. Entonces ahora lo que sigue para hacer es quitar, vamos aquí voy a apoyarme un poquito con la pierna, vamos para levantarlo. Vamos a quitar este lado, ahí está, vamos a quitar este lado, ahora vamos a quitar el otro. Aquí tengo la pierna deteniendo. Vamos a ir quitando los tornillos, darle fuerte para que salga. Vamos a moverlo un poco más para acá para que puedan ver ustedes. Ahí salió uno, ahí va. Ahora voy a apoyar mi pierna. Bueno, aquí se me cortó poquito el video ahorita con el movimiento, pero miren, aquí ya tengo quitado el puente que va aquí en medio. Ahorita, antes de que se me cortara, les explicaba que miren cómo está el soporte de la transmisión. Vamos a necesitar cambiarlo. No está liqueando esta transmisión, pero muchas veces si ustedes traen liqueando la cola de la transmisión, que todo el tiempo está escurriendo, muy probablemente ya traigan dañado también el soporte, ya que siempre el aceite aguada el hule y siempre causa que este soporte se dañe prematuramente por el aceite. Bueno, entonces aquí teníamos ya el gato sosteniendo la transmisión, ahí como pueden ver, con un tablón. Lo voy a bajar y voy a quitar antes lo que son los mofles. Aquí puedo quitarlos ahorita que está así la transmisión levantada, más fácil. Voy a quitar los mofles, aflojar los tornillos que van aquí atrás. Son 2 tornillos y los 3 de cada lado que llevan allá arriba. Estos los pueden tener previamente aflojados, como yo he ido aflojando la mayor parte de las cosas, ya para rápidamente, nada más con una pistola pequeña, terminar de quitar las tuercas. Bueno amigos, aquí ya desconectamos los mofles. Aquí ya lo ven, ya cuando le quitamos los tornillos ya lo pudimos bajar. Aquí están los sensores de oxígeno de la parte de atrás. Aquí también, estos no le había dicho que los quitaran, pero también van aquí atrás estos sensores. Nada más alcancé a grabar los de enfrente. Ya están aquí también los tornillos que les había dicho que íbamos a desconectar. Entonces aquí en este espacio que deja aquí la transmisión, aquí como yo siempre lo hago así en el piso, aquí es donde ya empiezo a bajar los mofles, miren. Vamos a ver si alcanza a ver. No se alcanza a ver bien, pero ahí es donde ya abro el espacio. Ahorita ya puedo descansar el gato, lo puedo bajar y ya la transmisión no va a tener tanto peso para acá. Entonces ahora sí ya vamos a poder quitarlo y terminar de quitar el resto de los componentes, los tornillos. Bueno amigos, aquí como pueden ver ya vamos bajando los mofles. Aquí ya tenemos los mofles, ese es el sensor de oxígeno de enfrente, este es el de atrás, por aquí también está, este es el de atrás, por allá va el sensor de enfrente. Aquí los conectamos los tornillos que les dije. Entonces aquí ya vamos bajando. Aquí yo le pongo esas maderas ahí para que no haga tanta fuerza la transmisión, el peso, cuando le estoy quitando los mofles. Ahí que descanse sobre el puente con esas maderas, como pueden ver, y ahí queda prácticamente casi derecha la transmisión. Ahí la fuerza la hacen nomás las maderas y el puente. Entonces aquí voy a retirar el gato, como pueden ver, miren, ahí ya lo retiro y si pueden ver pues no se movió nada la transmisión, ahí quedó donde mismo. Entonces lo voy a quitar y vamos a quitar ya ahora sí lo que viene siendo el mofle del camino que nos está estorbando, para poder trabajar ya en los tornillos que nos restan, que es lo último que nos queda quitar, los tornillos. Y mientras estoy quitando la bayoneta de aquel lado, que escurra esta de aquí, vamos a quitar el tornillo, y primero el tornillo de aquí de la esquina, el que va aquí abajo, para que se mueva la línea y esté escurriendo ahí mientras yo estoy quitando la bayoneta del otro lado. Bueno amigos, aquí yo tengo ya levantada lo que es la bayoneta. No alcanza a salir porque necesito bajar un poquito la transmisión, pero ya la moví de donde agarra su tornillo, miren. Vamos a acercar un poco la imagen. Ahí en el tornillo de arriba es donde la bayoneta lleva otra tuerca que la sostiene. Ya le quité de ahí, ya podemos quitar el tornillo. También vemos aquí arriba que la campana arriba lleva esa tuerca que están viendo ahí. Hay que quitarla para mover la respiradera y quitar el tornillo que va abajo. Allá en aquel bracket que están viendo aquí, hay que quitar también la tuerca para liberar las líneas
y que quede el tornillo también que podemos quitar ahí también. Entonces ahorita voy a quitar esas tuercas que están viendo ahí, para posteriormente quitar estos tornillos de aquí de arriba, poner el gato por abajo en el cárter y quitar los tornillos que sobran para bajar la transmisión. Bueno, aquí tenemos ya el gato, lo tenemos en posición agarrando la transmisión, y ya nada más ahorita me queda quitar estos dos tornillos de este lado. Ya estos, los de este lado ya quité todos los de alrededor de la campana, los de arriba también ya están todos quitados, nada más voy a quitar estos ahorita. Ya los tengo ahorita aflojados, y aquí tengo la pistola para quitarlo rápido y empezar a mover la transmisión aquí para jalarla hacia atrás y bajarla. Bueno, aquí ya está despegada. Aquí lo único que poquito me quiso dar problemas fue la guía esta de ahí, la que pueden ver. Esa estaba pegada, esa no se quería mover muy bien. Ya ahorita ya como pueden ver, miren, ya la tengo aquí, de aquí la estoy agarrando aquí atrás, y la tengo aquí ya se mueve la transmisión. Y ahorita lo que voy a hacer es darle un poquito para atrás de aquí con este desarmador. Vamos a acomodarle y a darle un poquito que se nos mueva hacia atrás. Vamos a nomás poquito, a ver, ahí va despacio para atrás. Esto no lo doy muy fuerte porque como estoy agarrando la cámara no estoy agarrando la transmisión, pero ahí va. Ok, entonces nada más como para que alcance a despegar un poco, y ahorita ya la voy a empezar a bajar. Voy a mover las líneas estas que no se nos atoren en el camino, y la voy a dar un poquito más para atrás. Nada más que necesito dejar un poco la cámara para poder ahora sí agarrarla bien y evitar que me vaya a lastimar. Bueno amigos, aquí como pueden ver ya la tenemos aquí abajo. Ahorita la voy a bajar del gato para sacarla. Miren, ahí está todavía montada. La voy a bajar y la voy a sacar para retirar lo que es el aro. Voy a quitarle el cárter para mañana comprar los empaques. Y ahorita voy a esperar a que llegue la transmisión nueva. Mientras voy a ir también sacándole el aceite a esta, porque esa cuando viene se van a llevar esta transmisión. Como es de Lauroson, siempre te piden la transmisión viejita. A veces hasta aunque sea usada de John, que también te la piden. Entonces pues vamos a hacer eso ya que la tenemos abajo. Esa la bayoneta nada más la hice a un lado ahí, cuando la estaba haciendo para atrás nomás la hice a un lado y ahí quedó colgada. Entonces pues vamos a seguir con el video. Y ya más adelante les muestro la transmisión que nos llegue de Lauroson, y vamos mientras a ir empacando lo que es el cárter y la parte de atrás del motor. Bueno amigos, ahorita ya fui al dealer a comprar lo que viene siendo la placa esta del sello, y también compré el empaque del cárter y el soporte de la transmisión que les enseñé previamente que estaba en malas condiciones. Ahora estoy removiendo el cárter. Ya le quité todos los tornillos de la parte de enfrente. También un tornillito que va aquí en este lado del arnés, y hay otro que agarra la línea esta por el otro lado, también ya se lo quité. Entonces ahora estoy quitando las tuercas 18 que van aquí y que van en el otro lado, para quitar este puente que pasa aquí. Y posteriormente pues vamos a terminar de quitar los tornillos del cárter de ese lado, los dos largos de aquí, y ya bajarlo para darle una lavada y empacarlo nuevamente. Primero una vez que lo quitemos, vamos a retirar esta placa, vamos a quitar todos los tornillos, vamos a ponerla, y esta va primero, y luego ya vamos a poner el cárter para que selle completamente bien esta área. Entonces vamos a hacer eso, vamos a quitarlo, a limpiar bien toda la parte de atrás para poner la placa, y luego ya que esté limpio el cárter con su empaque nuevo, ya lo vamos a colocar y apretar para seguir con el trabajo de la transmisión, ponerle su aro, el empaque que lleva aquí también, y terminar con la transmisión. Bueno amigos, aquí ya tenemos el cárter removido, como pueden ver. Aquí hay que limpiar toda esta superficie, tallarle bien para que no se quede nada de este antiguo pegamento del empaque que tenía. Aquí estoy quitando, como pueden ver, la lámina que va aquí, es el empaque metálico. La placa aquí está, aquí la tengo, miren, ahí está la placa. Entonces cabe mencionar que yo he visto camionetas que solamente se les cambia el sello que va aquí, y no le cambian la placa completa. He visto camionetas que llegan tirando aceite porque solamente se les cambió el sello,
Entonces cuando les toque un trabajo de estos en una Chevy, nunca cambien solamente el sello, cambien todo el tiempo la placa completa, porque este también por aquí tira. Y si quitaron la transmisión y todo solamente para poner el sello, lo más probable es que en un poco tiempo vayan a notar, si no es que ya también tiraba en ese momento, este empaque de aquí arriba. Entonces siempre compren esta placa completa que viene con su empaque metálico y viene con el sello incluido. Pues bueno, sin más ni más, vamos a terminar de quitar este metal y vamos a raspar muy bien toda esta área para poner la nueva placa y raspar muy bien aquí abajo para poner el empaque y el cárter nuevo. Bueno amigos, aquí como pueden ver, aquí ya limpiamos el cárter. Ya le dimos una limpiada y le tallamos aquí para que no quede ningún bordo que haga que el empaque nos vaya a liquear. Ya una vez que lo desarmamos, le limpiamos muy bien todas las superficies y todo el interior del cárter, para así si alguna, ya ven que siempre va haciendo mugrero el aceite abajo, pues ahorita que lo tenemos aquí, pues ya lo tenemos todo muy bien limpio. Ya le sacamos todo el mugrero que traía el aceite y ahora sí va a entrar todo como nuevecito. Ahora nos queda ir a limpiar la parte donde va sentado el cárter, para que también todo selle muy bien una vez que lo sentemos ahí. Bueno amigos, ahorita aquí yo ya le pegué una limpiada a toda la parte de aquí donde va a ir sentada la placa. Aquí como pueden ver ya está todo ya limpiecito. Hay lugares que se ven oscuros como si estuvieran sucios, pero no, está parejito. Ya le di una buena tallada con la espátula y después con el cepillo de alambre. Como aquí le digo, hay lugares que se ven oscuros, pero está bien liso ya. También le limpiamos aquí donde va a ir el empaque. Y aquí hay un empaquito que va también al cárter, ya está todo limpiecito. Todo como pueden ver hasta allá. Aquí le vamos a aplicar silicón en estas esquinas, miren, como en esta. Y en la otra de allá también, ahí donde pega el bloque con la tapa de enfrente. Entonces aquí en este espacio de aquí vamos a poner silicón. Yo cuando ponga la tapa, eso ya es personal, si ustedes le quieren poner en la parte de la tapa donde va a pegar aquí silicón, una tirita. Si ustedes le quieren poner algo leve, le pueden poner, eso ya es de ustedes si le quieren poner o no. Yo siempre cuando voy a instalar la tapa, en el empaque el que va a ir pegado aquí, le pongo un poquito de silicón nada más en la parte del empaque, para cuando siente, siempre me gusta hacerlo. Igual se va a poner aquí también en esta esquina un poco de silicón. Bueno amigos, y aquí les muestro las partes que tenemos. Miren, aquí tenemos el empaque del cárter. Ahí está. Este es el empaque del cárter. Aquí tenemos el soporte de la transmisión. Ahí como pueden ver dice Transmission Mount. Es el soporte de la transmisión que vamos a utilizar. Y esta es la placa del Rear Main Seal, del sello de atrás del motor. Entonces aquí la tenemos también. Aquí está como la pueden ver, hecha en México orgullosamente. Entonces aquí la tenemos. Y aquí es donde les digo yo que si ustedes quieren, bueno, yo lo que hago, siempre una pasadita nomás de silicón aquí le pongo. Les digo, no es que lo tengan que hacer ustedes, eso ya es gusto personal. A mí me gusta usar del silicón del que es de alta temperatura, el high torque. Ese me gusta usarlo a mí. No me gusta poner un silicón que no sea una buena marca o que piense que es un silicón corriente, porque pues es un trabajo que estamos haciendo que cuesta mucho trabajo luego para volver a cambiar un error que tengamos. Entonces, como les digo, es opción de ustedes si le quieren poner o no. Hay personas que van a decir que no les gusta ponerle, hay otros que van a decir que sí. Entonces eso ya se los dejo a su criterio. Esta placa viene con este plástico que es para que cuando tú lo pones ahí, simplemente lo deslizas y ese plástico te ayuda a que se vaya parejito. Pues bueno, sin más, vamos a prepararlo y a meterlo para luego poner el del cárter que tenemos acá. Estos son los que normalmente uso yo. Este que pueden ver aquí que dice Ultra Gray, dice Gasket Maker High Torque. Entonces este dice que es del torque que es bueno, que aquí dice dice para vehículos importados y vehículos nuevos, que no te dañen los sensores, que para vibraciones y todo, que el torque es bueno.
Este es el otro, es de la misma marca, pero según es todavía un poquito más bueno, porque este dice que alta temperatura y no sé qué tanto. Entonces este es el que he estado utilizando últimamente. Se me hace mejor, hasta es un poquito más espeso, un poquito más duro que el otro. Entonces pues me gusta. Ese es el que yo uso cuando uso para cualquier parte, ya sea el negro o este. El negro es más a veces como para aceite, también lo pueden usar un poquito más cuando es aceite, pero este está bien, este trabaja bien. Entonces vamos a ponerle un poquito nada más, una pasada, y apretarlo, y enseguida el cárter, ya donde les dije que van a ponerle el silicón. Ahorita les vuelvo a decir dónde va a ir para que lo miren cómo va a quedar. Bueno, miren, aquí tengo ya la parte como yo lo hago. Así es como yo lo hago, de esta manera, nada más una pasadita en la orilla, y ahora sí, vámonos para adentro. Aquí yo no le he hecho nada todavía, incluso si cuando la apriete se sale un poquito, le doy una pasadita con la mano para que no se salga, porque al final sí le vamos a poner un poquito de abajo, pero en el otro empaque del cárter. Bueno, vámonos para adentro para que no se nos seque aquí afuera. Bueno, una vez que ya la tenemos aquí mostrada en el vlog, lo que vamos a hacer es ir uniformemente llegando todos los tornillos, dándole un poquito a cada tornillo para que vaya sentando en forma uniforme. Pero primero con la mano y con el dado denle a forma de que chequen que todos estén entrando bien. No vaya a ser que cuando ya vayan apretando uno más que otro, este todavía no haya entrado y les dé problemas. Siempre con la mano primero denle un poquito para asegurarse que están entrando bien, que todos ya están en la rosca, y después ya le empiezan a apretar un poquito de forma uniforme hasta que quede completamente ensamblada. Bueno, aquí tenemos ya la placa instalada, como pueden ver. Déjenme tomar una toma cerca para que alcancen a mirar cómo quedó todo. Si ven, no está escurriendo bolas de silicón por afuera, nada más le pusimos una pasadita como les enseñé. Miren, ahí está. Ven, no sale el silicón hasta acá, no. Solamente una pasadita leve y ya con eso tiene, miren. Ahí está. Les digo, no es si no lo quieren hacer, si no les gusta ponerle silicón, está bien, no tienen que ponerle. Aquí tenemos el sello ahora sí, perfectamente sentado. Una vez que va entrando, solo brinca este plástico para afuera. Entonces ahorita voy a instalar el de abajo, y ese sí le vamos a poner, como les dije, en todas estas uniones hay que ponerle silicón, tanto en estas como en las de enfrente, porque aquí es donde une el block con la placa de aluminio y no queremos que haya liqueos. Entonces vamos a hacer eso, y ahorita ya aquí tengo yo limpios los tornillos. Y aquí ya los había dado una limpiada para más mejor ahorita, para no batallar. Nada más con todo limpio, ya no se llena uno de aceite tanto, ni estás embarrando lo que estás poniendo. Pues bueno, vamos a seguir ahora con el cárter para seguir avanzando. Bueno, aquí el empaque, como pueden ver, tiene esta forma aquí de este cuadro que pueden ver ahí. Ahí es donde van a poner su silicón, así como está aquí. Ya le puse ahí, allá le puse, le expandí un poquito con la mano, y le puse yo un poquito por afuera del empaque donde va a entrar el aceite. Nada más por la parte exterior le puse un poquito, no es necesario, si no le quieren poner no le pongan. Yo a todos les he puesto, y he hecho tantas camionetas de estas que no podría recordar, y no hay una sola que me haya vuelto con algún problema, alguna queja o algo. Entonces siempre lo he hecho de esta manera. Les digo, si alguien pues lo hace diferente, pues igual es válido, ¿verdad? Simplemente es el consejo que les doy, si les quieren poner, y si no le pongan, nada más no por la parte de afuera, simplemente un poquito por afuera, para que no quede el silicón por la parte de adentro donde corre el aceite. Igual si no le ponen, ahí no pasa nada. A donde sí le tienen que poner es aquí en estas esquinas de aquí, para que selle bien la placa de aluminio con el bloque del motor. Bueno amigos, una vez que tenemos el cárter terminado, ahorita lo que estaba haciendo es limpiar las líneas de aceite de la transmisión. Aquí, como pueden ver, aquí está la línea limpia, lista para ponerle su empaque. Pero antes de ponerla, siempre que cambien cualquier transmisión, es importante limpiar el sistema. Yo aquí estaba con un galón
estaba metiéndole aire a presión por esta línea de arriba y estaba recibiéndolo por este lado con el galón. Entonces estaba usando esta herramienta que es para limpiar aires acondicionados, primero con puro aire y después con acetona. Yo uso la acetona también para limpiar los sistemas de aires acondicionados. Muchos dirán que, ay, ¿por qué eso? Yo he preguntado, como les digo, antes de la pandemia cada año tomaba clases de aire acondicionado y los maestros me decían que estaba bien, que lo único que fuera un líquido que se evaporara rápidamente como es este. Yo les pregunté de este y me dijeron que estaba bien. Hay quienes lo limpian hasta con brake cleaner o con el líquido que te venden. Pues hay muchos líquidos, ¿verdad? Yo este es el que siempre uso para limpiar los aires acondicionados. Si ya quieren otro tipo de líquido, pueden ir a Sobropartes y ellos les van a vender líquidos especiales para limpiar eso. Pues bueno, ahorita solo les quería comentar esa parte importante, que es siempre limpiar las líneas para que todo vaya limpio. Al momento de que le echen el aceite nuevo, no se revuelva con el aceite sucio que tienen en el enfriador. Bueno amigos, aquí estamos limpiando. Miren aquí, como pueden ver, aquí tengo los tornillos limpios del que viene siendo el puente este. No sé si se acuerdan cómo estaba. Miren ahorita cómo lo estamos instalando. Ahorita va completamente limpio, hasta parece que está nuevo. Ahorita, miren, ahorita va como puro metal, nuevecito. Estábamos también con el cepillo de alambre limpiando los tornillos que estaban demasiado sucios. Entonces, pues ahorita lo que estamos haciendo es instalar los tornillos. Como les digo, vamos a poner los tornillos de este lado del puente para después levantar poquito el motor, para meterle las maderas y dejarlo como lo teníamos, con las maderas ahí, para poner la transmisión y que no haga tanta fuerza. Se me había pasado decirles de este empaque, que si no lo compran en el dealer lo pueden comprar aparte, porque a mí se me pasó encargarlo, pero ya ahí está. Entonces este también igual, si le quieren poner poquito silicón así, está bien, le digo. Si le ponen acaso es igual muy poquito como les enseñé ya, pero así queda. Miren, ahorita tenemos todo lo que viene siendo ya la parte del motor listo. Nos falta encargar su cambio de aceite. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. Como les digo, aquí ya tenemos los tornillos limpios del puente que va aquí y del que va acá más atrás. Ahorita ya tenemos toda la tornillería lista. Bueno amigos, aquí puse las maderas para que el motor ya se quedara en una posición y no se estuviera colgando tanto. Aquí les voy a mostrar ahorita el aro dentado, lo que les decía del hoyo para el tornillo, que es como en forma de huevo. Miren, si lo pueden ver vamos a ver si se alcanza a ver un poquito mejor. Miren la forma que tiene ovalada ese hoyo. Ahora miren este es completamente circular. Este es el que les digo que ustedes, una vez que lo ponen el tornillo ahí, lo pueden apretar sin necesidad de estar teniendo que apuntar los otros tornillos. Este lo ponen y ahí queda. Entonces aquí, como podemos ver, están este y este hoyo y queda otro en medio. Aquí están así. Está este y el de medio. Entonces lo que viene siendo el tornillo, el hoyo con forma así como de huevo, nos va a quedar en este lado, en el lado de donde va el arrancador. Entonces el hoyo va a ser el primero que vamos a poner. Aquí va a ser el primer tornillo y va a ser el primero que nos va a quedar aquí, y lo vamos a poder apretar sin necesidad de tener que estarle dando vuelta de más para apuntar los otros tornillos. Solo un pequeño tip para que avance más rápido. Bueno amigos, aquí la estoy preparando para subirla. Ya levanté un poco la camioneta para meterla por aquí abajo porque no cabía. Le puse la manguera de la respiración que llevo ahí arriba. Y ahorita, bueno, pues esta traía aceite. Muchas veces vienen sin nada, pero esta no sé cuánto aceite traía, pero donde la moví luego empezó a tirar. No sé cuánto aceite tenga. Voy a tener que checar ya una vez que la vaya a prender, que le esté echando su aceite. Voy a tener que medirme, no sé cuánto aceite traiga, si nada más son 1 o 2 cuartos, pero al momento de ladearla luego tiró. Entonces pues tengo que checar a ver cuánto aceite trae. Ya como siempre les he enseñado, yo solo siempre lo hago. Aquí me ayudo siempre con un barrote, la ladeo, le meto una tabla ahí y luego con una pierna a veces me gancho aquí del gato para que no se mueva, y con los brazos le doy un jalón para subirla a peso. Pues así es como yo siempre lo hago. Si ustedes tienen ayuda pues sería más fácil, ¿verdad? Pero siempre yo lo hago solo.
Pues entonces ahí va, ahorita la voy a subir y después ya le quito los clips que iba aquí arriba porque trae unas, agarraba la turbina, trae aceite, le digo. Pues vamos a darle entonces. Bueno amigos, aquí ya, como pueden ver, aquí ya la subí. Miren, ahí la tengo ya completamente balanceada. Ahí está la madera abajo, la que les digo que le pongo. Ahorita ya está bien su turbina adentro y todo. Entonces ahorita ya me voy a disponer con el desarmador, con como ya le enseñé en otros videos, irlo moviendo así el gato hasta llegar aquí arriba y subirla. Siempre hay que tener listo el tornillo, al menos unos 2 de cada lado para apuntar, y la racha. Por ejemplo, yo uso la racha eléctrica, los apunto y ya que están apuntados los voy llegando rápido con el racha eléctrico, pero ya que la rosca está bien metida, ¿verdad? No lo van a tratar de meter con esa, ¿no? Lo apuntan bien primero a mano y ya después, ahora sí, ya que se vaya para adentro con el racha eléctrico, siempre apretando igual de cada lado para que no vaya a quedar torcida alguna guía y luego no les vaya a quedar bien. Siempre que quitan una transmisión tienen que asegurarse que las guías, por ejemplo, esta no trae ninguna guía, como pueden ver, ni aquí ni en el otro lado. Tienen que ver que las guías estén ahí puestas en el motor, como esa que está ahí, miren, para que no vayan luego, hay veces que se quedan pegadas. Esta es nueva, no trae nada, pero cuando cambias una usada o algo, a veces se viene pegada y luego ya la tienes arriba, y para andarla quitando otra vez de okis, pues como que no. Pues vamos a darle entonces, amigos, para arriba. Y ahora sí, amigos, ahorita que ya la tenemos aquí cerca, hay que ponernos a hacer un poco de pilates con el jack, así miren. ¿Sí? Y ahí va. Ahí va para arriba, vamos a abrir la toma, a ver. A seguir haciendo pilates. Ahí va el gato para arriba. Y ahí ahorita la vamos a apuntar. Tiene que estar siempre bien balanceada para que luego no se vaya a caer. Recuerden, es una transmisión pesada, siempre con mucho cuidado, aunque no lo esté mostrando yo en este momento, pero ahí va para arriba, amigos, poco a poco. Bueno amigos, ¿se acuerdan que la bayoneta le habíamos dejado clavada como por aquí arriba? Pues cuando ya llevamos aquí cerca la transmisión, como pueden ver aquí, que ya la llevo casi para apuntarla con la guía, y ahorita ya la va uno metiendo aquí, ahorita ya la voy acomodando. Aquí tengo el control, miren, aquí estoy controlando para un lado, para el otro. Miren ahí cuando la estaba metiendo, miren ahí nomás ahí el charcote que me dejó, que voy a tener que limpiar ahorita, porque les digo que no sé si venía llena de aceite o qué, pero hasta la caja donde venía con bastante aceite adentro, no sé si se venía ladeando o algo. Pero bueno, ahorita aquí ya casi la tenemos, y como les digo, aquí ya es tiempo de ir metiendo la bayoneta. Y aquí yo pues nomás voy jugando aquí con el desarmador, depende. Si quiere para atrás, le voy aquí para atrás. Si quiere para un lado, le muevo aquí para un lado. Y como si nada, así facilito, aquí lo vamos llevando para arriba. A pesar de que es una transmisión que está, la verdad, muy pesada. Si para subirla simplemente aquí el gato, la verdad se necesita maña para estar ahí tú solo, porque pues sí es una transmisión que está muy pesada, la verdad. Y pues si lo haces por primera vez es mejor que tengas ayuda, porque pues si se te cae, olvídate, se te va un dedo, se te va algo así. Pues yo, porque he hecho muchas de estas, la verdad ya no se me hace tan difícil. Pero igual no les digo que así como al método que yo lo hago, no deberían de confiarse, la verdad, porque o sea, aparentemente lo hago ver como si se fuera bien fácil, pero la verdad no lo es. Bueno, si no tienes mucha experiencia en eso, tal vez no lo es, pero siempre sería bueno que tengas a alguien que te pueda ayudar para evitar un accidente. Bueno amigos, aquí como podemos ver, aquí vemos que ya tenemos los tornillos apuntados, miren. Aquí el de abajo, el del otro lado y los de aquel lado también. Pues ahí ahora sí ya ni qué se nos va a caer. Ahora sí podemos trabajar y terminarla de armar tranquilamente. Bueno, aquí va quedando amigos. Aquí seguimos instalándola, como pueden ver. Aquí ya tengo puesto el puente de atrás. El soporte nuevo, ahí está en su lugar ya. Ahorita solamente una pequeña recomendación: cuando estén instalando
la bayoneta del aceite, es bueno ponerle un poquito de grasa para asegurarse de que entre hasta el fondo el empaque de hule que lleva ahí, para que no lo vayan a dejar a mediación. Yo he visto muchas que a veces vienen con este empaque bien salido, porque cuando lo ponen lo quieren poner en seco y muchas veces no entra. Entonces, una pequeña recomendación es póngale un poquito de grasa al hule por adentro y un poquito al tubo, para cuando entre los dos entren hasta el fondo y así quede un sellado perfecto. Bueno amigos, aquí ya terminé de armar. Aquí ya está puesto todo, miren, ahí como pueden ver ya está puesto las líneas donde deben de ir con su bracket. Ya está puesto el arrancador acá por la parte de atrás. Aquí también ya tenemos conectado lo que es la barra, el eje cardán. Aquí ya está con sus tornillos alineado donde debe de ser, y allá atrás ya está puesto el resto de la barra. Pues ahorita solamente estoy esperando que me traigan el aceite del motor, el aceite y su filtro para ponérselo, y ya para checar a ver cómo va a trabajar la transmisión. Siempre cuando ponen esas transmisiones siempre te recomiendan que el radiador lo cambies, o el enfriador del aceite de la transmisión, que lo cambies. Siempre te dicen que lo cambies. Yo aquí, como pueden ver en el video, yo le hice el flush, lo limpié. La mayoría de las que he puesto, amigos, la verdad yo siempre nada más le hago el flush, me aseguro de que salga todo el líquido, a menos de que yo mire que cuando vino la transmisión estaba el aceite completamente negro, así como cuando está pero bien quemado. Es cuando a veces lo cambio mejor, pero todo el tiempo normalmente yo lo limpio, igual como los aires acondicionados. Igual todo el tiempo te dicen que cambies el condensador de enfrente, y la mayor parte del tiempo también nada más lo limpio, al menos de que haya tenido el compresor, de que se haya dañado por dentro, que no haya sido algo que nada más ya tenía muy poca compresión. Si se amarró el compresor, hay veces que sí es mejor reemplazarlo por los pedazos de metal que se van. El aceite no se miraba rojo, se miraba poquito gris, pero no se miraba así como las que les digo que a veces vienen bien quemados. Entonces pues yo le hice el flush. Igual esta no es la primera transmisión de este año que cambio, igual les he hecho nada más el flush. Siempre la checo que no la temperatura no suba, que estén trabajando bien. Siempre les doy su revisada como quiera, pero como les digo, ya es opción suya, lo pueden reemplazar para si quieren estar más tranquilos, que no vaya a pasarle algo a su transmisión. Si quieren reemplazarlo por seguridad, lo pueden hacer. Yo solo les platico cómo me ha ido a mí, no es para que tomen decisiones basadas en mi experiencia. Ya saben, siempre tómenlo nada más como una opción más. Pues bueno, ahorita voy a terminar de poner el aceite del motor, y a ver, ahora, como les digo que esta ya trae algo de aceite, no les puedo decir exactamente cuánto aceite va a terminar ocupando su transmisión. Eso ya necesitarían ustedes ya irlo checando, porque esta ya trae algo, no sé exactamente cuánto vaya a requerir. Pero pues bueno, vamos a terminar de poner el aceite del motor, de la transmisión, y ya les miro a ver ya les enseño cómo trabajó. Bueno amigos, aquí yo vengo llegando de lonche, y ya aquí como pueden ver, aquí ya llegó el programador. Aquí está él programándome la camioneta. Entonces vamos a esperar que haga su trabajo de programación, y ahorita en un momento revisamos a ver cómo quedó la transmisión de la Chevy. Bueno amigos, aquí ya estamos en una de las partes más importantes. Aquí estamos ya revisando el aceite, y el aceite ahorita ya le di vuelta poquito, se me está escurriendo, pero si lo alcanzan a ver que la marca roja está igual de un lado que del otro. Así es como debe de estar el aceite. Si le sale un lado que está muy alto y el otro está muy bajo, es que le falta. Los dos tienen que quedar al mismo nivel para saber que el aceite está en correcto el nivel. Entonces ahorita ahí es donde lo vamos a tener. Ahí está, como le incliné la varilla, hasta se ve que un poquito estaba escurriendo ya, pero miren, ahí es donde va a estar, ahí un poquitito. Déjame quitar esa garra, que no me puedo agarrar bien. Aquí miren, ahí donde debe estar el aceite. Pues sin más, ahorita vamos a correrla para verificar a ver cómo está trabajando. Bueno amigos, aquí andamos ya por los freeways de Texas, aquí en Houston, checando la camioneta, y como pueden ver todo va muy bien.
Vamos corriendo sin mayor problema, se siente ligerita la camioneta. Pues todo ha trabajado muy bien, temperatura, todo, no está dando ningún problema, no hay liqueos. Pues espero hayan disfrutado de este video, amigos. Aquí les dejo unas imágenes aquí del Highway 6, Houston, Texas. Espero hayan disfrutado de este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Ya saben, aquí nos estamos viendo en una nueva aventura. Nos vemos, amigos.